Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos vosotros por participar en este webinar. Esta es la 10ª sesión online dentro del ciclo formativo del COVID-19, puesto en marcha, en funcionamiento por el Consejo General para favorecer la formación continua de los farmacéuticos y que está, la verdad, que teniendo un gran éxito, ¿no? Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo aportar conocimiento a los farmacéuticos colegiados para mejorar la respuesta frente a la crisis del coronavirus. Es una iniciativa formativa que se suma también al curso que pusimos en funcionamiento, que pusimos en marcha al inicio de esta pandemia y en el que ya se han inscrito más de 8.500 farmacéuticos. Y en este caso lo hacemos con una particularidad, lo hacemos con una peculiaridad. Y es que esta sesión ha sido organizada con la colaboración del CONCIL, del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León. Y me acompañan en esta inauguración de este webinar Carlos Treceño, que es el presidente del CONCIL, del Consejo Autonómico y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, y José Luis Nájera, que es el secretario también del CONCIL, del Consejo Autonómico y presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia. Y aquí quiero deciros que tanto Carlos como José Luis son dos grandes presidentes con una visión global de la farmacia, con una visión global de la sanidad y a los que de verdad y de todo corazón quiero agradecer la enorme labor que están realizando en Castilla y León. Quiero destacar especialmente el trabajo que han realizado en esa comunidad, en Castilla y León, durante estos 3 últimos meses, que han sido tremendos. En el peor de los momentos, ante el peor de los escenarios sanitarios que hemos vivido nunca. En este ambiente, en este escenario, se han dejado los dos la piel, haciendo propuestas, buscando soluciones y dialogando con la Consejería de Sanidad para garantizar la prestación farmacéutica a la población en las mejores condiciones para evitar, como tenía que ser, la propagación del virus. Una labor coordinada con el Consejo General y en la que hemos trabajado intensamente. Juntos tenemos el placer también de presentar al extraordinario ponente que hoy nos acompaña, al doctor Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y que además Mariano ha sido presidente de la Real Academia de Farmacia de España. La consecución de la vacuna frente al COVID-19 es actualmente un horizonte de esperanza que esperamos alcanzar cuanto antes. Actualmente están en estudio en el mundo más de 100 candidatos a vacunas. 8 de ellos se han empezado a estudiar ya en personas. Pero aún queda mucho camino por recorrer y debemos ser muy cautos. Es una carrera contrarreloj, es una carrera por alcanzar la meta de un medicamento seguro, con la mayor eficacia posible y que nos garantice el mayor tiempo de protección. Podemos estar muy orgullosos de los investigadores, tenemos que estar muy orgullosos de nuestros investigadores en nuestro país, en el que se están desarrollando hasta 10 estrategias diferentes para conseguir esta vacuna. Ojalá esta situación terrible que hemos vivido sirva para no olvidar el papel esencial de los investigadores, como el de todos los sanitarios, incluidos, por supuesto, el de todos los farmacéuticos en todos los ámbitos de ejercicio, pues su conocimiento y su atención son nuestro escudo en estas situaciones. Hoy contamos con el privilegio de compartir esta sesión con uno de estos grandes investigadores punteros, Mariano Esteban, que nos hablará de la situación en la que se encuentran en la búsqueda de esta vacuna. Mariano, muchísimas gracias por compartir este tiempo con todos nosotros y por darnos una visión tan importante como la tuya en un momento tan complicado, aportando algo de esperanza cuando la ciencia es el único horizonte capaz de devolver la normalidad deseada. Y yo no me quiero alargar más, solo me queda agradeceros de todo corazón a todos los asistentes vuestro tiempo, vuestro interés y sobre todo vuestro trabajo permanente y diario al servicio de todos los ciudadanos en un gran ejemplo que creo que hemos dado todos los farmacéuticos españoles. Y deciros que tengo el inmenso orgullo de representar a toda la profesión farmacéutica en esta pandemia que ha demostrado esa completa vocación de servicio, de entrega y de profesionalidad.
Muchísimas gracias y cedo la palabra a Carlos Treceño, presidente del CONCIL y presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Esta iniciativa que compartimos, en este caso entre el Consejo General y el CONCIL, a la hora de realizar esta formación online, este webinar, yo creo que está realizándose pues una serie de charlas interesantes a la hora de obtener información sobre la situación actual del COVID, de esta pandemia, y entre ellas nos parece especialmente relevante cuál es la situación actual de la vacuna contra el COVID. Para eso tenemos la suerte de contar con el doctor Mariano Esteban, agradecerle su presencia hoy aquí, uno de los mayores expertos en vacunas, en vacuna vírica, muchos años investigando en la vacuna de VIH, y en este caso, pues uno de los grandes expertos también que nos pueden aclarar cuál es la situación ahora mismo sobre la vacuna del COVID. Yo creo que realmente este problema no terminará hasta que haya una vacuna eficaz que nos permita generar una inmunización de una parte elevada de la población. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación? Los más de 100, como decía Jesús, proyectos que ahora mismo están en distintas fases clínicas de investigación. ¿Cuáles son también las perspectivas, riesgos? ¿Cuándo puede llegar esa vacuna? ¿Qué posibilidades puede tener de generar una inmunización eficaz? Creo que son preguntas que los farmacéuticos debemos conocer, sea cual sea nuestra vida profesional, y creo que la charla de hoy es especialmente relevante. Agradecer también, yo creo que hemos pasado unos meses extremadamente difíciles. Agradecer a todos los asistentes que estáis hoy aquí, vuestro esfuerzo, vuestro trabajo a lo largo de estos meses, porque si hemos conseguido realmente garantizar la prestación farmacéutica en esta situación tan difícil, ha sido por el trabajo de todos, en primer lugar, y luego también por el buen trabajo coordinado entre las distintas organizaciones colegiales, entre el Consejo General, el Consejo Autonómico, colegios provinciales, que creo que hemos conseguido en un tiempo récord. También, en este caso, agradecer la coordinación con la Administración, en este caso autonómica, en la que hemos conseguido en un tiempo récord hacer medidas que han ido medidas en salud pública, en receta electrónica y luego otras medidas pues en la coordinación pues con receta electrónica privada, aquí el trabajo del Consejo General tan importante en relación a mutualidades. Bueno, pues realmente la colaboración ha sido adecuada, el trabajo de todos ha sido correcto. Cuando a principios de marzo iniciábamos la gestión de esta pandemia, pues realmente no sabíamos cuál podía llegar a ser la situación, si realmente podíamos garantizar esa prestación farmacéutica, y yo creo que hemos llegado a esta primera etapa con éxito. Todavía podemos enfrentarnos a rebrotes, como sabemos, el riesgo en otoño, incluso ahora pues, podemos ver pequeños rebrotes como el que se ha producido en estos días en Valladolid. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir alerta, tenemos que seguir coordinados, tenemos que afrontar los riesgos que todavía tiene la profesión en este sentido. Hemos trabajado bien, pero tenemos que seguir adelante. Entonces, no quiero extenderme más. Por último, agradecer otra vez al doctor Mariano Esteban su presencia hoy aquí y agradeceros a todos los farmacéuticos vuestra presencia en esta formación. Muchas gracias y disfrutad de la charla. Bueno, pues vamos a presentar al ponente que tenemos hoy. Es una de esas referencias que salen de forma constante en los últimos meses en los medios de comunicación cuando hablamos de la posibilidad de realizar una vacuna frente al coronavirus COVID-19. Él es Mariano Esteban Rodríguez, que nació en Villalón de Campos, en la provincia de Valladolid. Es doctor en farmacia y licenciado en ciencias biológicas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Trabajó durante 22 años
en varios centros de investigación, tanto en el Reino Unido, en Bélgica o en Estados Unidos, donde fue catedrático tanto de microbiología como de bioquímica. En 1992 regresa a España para dirigir durante más de una década el Centro Nacional de Biotecnología, el CNB, que desde su inauguración ha contado con los más prestigiosos científicos tanto del ámbito nacional como internacional. Hoy Mariano lidera el grupo Postvirus y Vacunas en el Departamento de Biología Molecular y Celular del Centro Nacional de Biotecnología. Ha sido presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia y presidente del Instituto de España. El interés de las investigaciones de Mariano se han centrado principalmente en el conocimiento de la biología molecular de los agentes patógenos como los virus. Sus descubrimientos sobre la biología del virus vacunal, que fue utilizado como vacuna para erradicar la viruela, le ha servido para generar vacunas frente a distintas patologías, habiendo desarrollado procedimientos que han sido pioneros en protocolos de inmunización. Además, sus contribuciones científicas sobre el modo de actuación de los interferones han potenciado el interés clínico de estos fármacos tanto como agentes antivirales y también como agentes antitumorales. Cuenta con más de 300 publicaciones científicas en revistas de alto impacto internacionales, posee más de 10 patentes, muchas de ellas de candidatos vacunales frente a distintas enfermedades como el SIDA, la malaria, la leishmaniosis o el virus Chikungunya, que se han generado en su laboratorio. Hoy Mariano es un reconocido científico a nivel mundial. Sus investigaciones son financiadas por organismos nacionales de la Unión Europea, del NIH de Estados Unidos o por distintas fundaciones como la Fundación Marcelino Botín o la Fundación Bill y Melinda Gates. Su objetivo fundamental es obtener vacunas que sean seguras y eficaces frente a distintas enfermedades humanas. Es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud y participa en numerosos eventos científicos, aportando sobre todo su experiencia y su gran conocimiento. Pero si hay algo que realmente caracteriza a Mariano, y quizás aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar junto a él conocemos más de cerca, es la gran ilusión y entusiasmo con la que realiza todos sus proyectos y sobre todo la energía positiva que transmite y la persistencia y el trabajo que destina para obtener los resultados que le han llevado a ser hoy una referencia científica a nivel internacional. Quiero agradecer a Mariano lo pronto que atendió la llamada tanto del Consejo General como del Consejo Autonómico de Farmacéuticos de Castilla y León para organizar este webinar y actualizar esos conocimientos en un tema de tanta actualidad como es el desarrollo de vacunas frente a esta pandemia. Y sin más, cedo la palabra a Mariano. Muchas gracias, Mariano. Pues muchísimas gracias, José Luis, y al Consejo General de Farmacéuticos y a la comunidad de farmacéuticos de Castilla y León y como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Palencia, pues la verdad es voy a agradecer que un antiguo alumno esté ahí presidiendo el colegio, lo cual quiere decir de la talla de dicho alumno. Para mí muy gratificante poder estar con todos vosotros y más siendo de Villalón de Campos, que estamos tan próximos, aunque sea de otra provincia de Valladolid. Bueno, el tema que nos trae hoy yo creo que es algo en el cual existe una gran preocupación a nivel global y en España en particular por la tragedia que nos está asolando, que es el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Este es un virus que ha aparecido, se detecta en diciembre del 2019 y nosotros en el laboratorio tenemos el primer conocimiento de la secuencia del genoma completo, que es un virus ARN de 30.000 nucleótidos, en el mes de enero, en el día 10 exactamente, cuando se publica por científicos chinos la secuencia completa. Inmediatamente, pues en el laboratorio digo, venga, esto hay que ponernos manos a la obra y vamos a tratar de desarrollar una vacuna. Antes de entrar en el tema de la vacuna, vamos a considerar un poco el proceso por el cual hemos llegado a esta situación. A ver si puedo pasar las diapos que vamos a ver.
Ese es el, a ver si me, bien. Tenemos un problema a nivel global y que se ha ignorado durante muchísimo tiempo, y son los virus emergentes y reemergentes que continuamente están asolando la población mundial. Como virólogo, que llevo pues prácticamente toda mi vida, desde que salí de Palencia, habiendo estudiado ahí en el Colegio de los Maristas, pues han transcurrido muchísimos años, y desde mi tesis doctoral he estado trabajando en virología. Como se indica en esta presentación, hay muchos virus que están apareciendo y muchos están con nosotros, otros desaparecen momentáneamente, pero como indica la Organización Mundial de la Salud, hay virus emergentes que causan con grandes tasas de mortalidad, como el Crimean Congo, ébola, Marburg, MERS, SARS, Lassa, Nipah, Rift Valley, FIVA, etcétera, sobre todo virus respiratorios, que es la ruta más fácil de penetración de los virus y que pueden causar alta tasa de mortalidad, como la hemos visto con el ébola, por ejemplo, con una incidencia hasta el 90% de mortalidad, como el VIH en la década de los 80, cuando producía una mortalidad que si eras infectado por el virus era prácticamente mortalidad segura. Es decir, que estos virus viven con nosotros desde la época, prácticamente desde que las células de mamíferos pues se han desarrollado, y los virus utilizan estas células para su propia replicación. Esto es una consideración en la cual la Organización Mundial de la Salud viene alertando desde hace años de que podemos tener enfermedades causadas por virus que pueden ir emergiendo periódicamente. Y eso sabemos como a lo largo de la historia de la humanidad pues ha habido pandemias durante mucho tiempo. Y debido a la movilidad por la cual hoy en día nos trasladamos de un país a otro, las mercancías y todo lo demás, hace que los virus encuentren situaciones óptimas para su extensión en la población. Pues este es algo importante porque nos indica que tenemos que estar preparados para estas infecciones que nos van a seguir apareciendo en el tiempo. Esto ha provocado que este coronavirus, que ha emergido pues de un murciélago, que no conocemos el hospedador, puede ser que haya pasado directamente al humano, y que está provocando una alta tasa de infección. Hoy en día sabemos que ya estamos en los 8 millones de personas infectadas a nivel global, con un 5% de esas personas infectadas que han fallecido. En España estamos en una situación de aproximadamente, son 270.000 infecciones y con un 10% aproximado de las personas que han fallecido. Luego es un virus altamente letal. Bien, nuestro laboratorio, como indicaba José Luis, pues viene trabajando desde hace muchos años en el desarrollo de vacunas frente a agentes infecciosos. Fundamentalmente, consideramos que cuando aparece un agente infeccioso debemos de ponernos a trabajar en ello, y durante muchos años venimos trabajando fundamentalmente con varios virus, también con parásitos, pero lo primero es identificar la estrategia de vacunación. Y para ello pues utilizamos lógicamente el diseño racional, es decir, utilizamos todas las tecnologías que podemos encontrar para decir, bueno, pues cuál es el candidato vacunal dentro de la estructura de un virus, elegimos ese candidato, utilizamos también los métodos bioinformáticos y ese es el al que nos dirigimos. Y ahí desarrollamos vacunas. Y luego en esas vacunas estudiamos fundamentalmente a nivel preclínico y clínico, primero si a nivel preclínico esa vacuna tiene las características propias para que siga avanzando, y si es así vamos a fases clínicas. E iré hablando un poquito a lo largo de esta charla. ¿Qué utilizamos como estrategia? Pues como estrategia vacunal utilizamos un virus que se llama virus vacunal, de hecho, porque fue la primera vacuna que Edward Jenner
1798, pues ya identificó como responsable de proteger frente a un agente patógeno como era el virus de la viruela. Y el virus de la viruela tiene unas connotaciones, altamente patogénico, pero gracias a la vacunación que se utilizó, como ven aquí en esta diapositiva, el virus que aparece en la parte inferior, esa es su estructura, pues gracias a que era una variante atenuada, se consiguió, mediante un programa masivo de vacunación, erradicar la viruela. He de decir que precisamente a principios del siglo XIX, en 1803, España inició un programa de vacunación también masivo, que fue el primer programa a nivel de la historia de la vacunación que fue desarrollado por España, por Balmis, en una expedición filantrópica de la vacuna a lo largo de los distintos continentes que representaban las antiguas colonias españolas. Y creo que es uno de los eventos más importantes porque fue un proceso de vacunación en el cual la vacuna se transmitía a través de niños entre 8 y 12 años y que no habían sido expuestos con anterioridad, y eso servía como simiente para ir extendiendo la vacunación. Bien, utilizamos este virus porque tiene una gran plasticidad, es un genoma de ADN y en el cual podemos insertar genes en su cromosoma, como ven ustedes en esta diapositiva, en el cual hemos introducido ahí 4 genes del virus de la inmunodeficiencia humana, pero esta es básicamente la estrategia. Insertamos, por un proceso que llamamos recombinación homóloga, esos genes en un locus especial, en una zona del genoma en el cual van a incorporarse estos genes y se van a expresar como si fueran parte del virus. Es decir, aquí construimos un vehículo que es muy atenuado, no es que este vehículo va a penetrar en el interior de una célula, va a expresar esos antígenos y, a su vez, esa célula va a presentar esos antígenos en un contexto del sistema inmune que va a activar las poblaciones celulares fundamentalmente capaces de producir anticuerpos y las células linfocitos T, que son células citotóxicas con capacidad de reconocer una célula infectada y destruirla. Es decir, este virus o este vehículo transportador tiene 2 facultades. Una, producción a altos niveles de anticuerpos frente a los antígenos del patógeno, y 2, activar la respuesta de linfocitos T citotóxica capaz de destruir a la célula infectada. Bien, ¿qué hemos utilizado? Sí, esta aproximación frente a distintos patógenos. Ahí ven lo que son la representación de el virión, la forma que tienen los virus, para el VIH, para el virus de la hepatitis C, para el chikungunya, para el ébola y para el Zika. Ustedes están familiarizados con todos estos virus. En el laboratorio hemos diseñado vacunas frente a todos estos virus y luego hablaré también frente al coronavirus. Para que entiendan un poquito más y hacerle más factible lo que es el desarrollo de una vacuna, les voy a poner el ejemplo del virus ébola, precisamente por su alta patogenicidad. Es un virus de un genoma de ARN de cadena sencilla, es decir, tiene unos 19.000 nucleótidos, es pequeño, pero hay 5 especies que mayoritariamente han sido en África: Zaire, Sudán, Budimbuyo, Reston y Taifores. Lógicamente esto requiere un laboratorio especial de máxima seguridad que se llama BSL-4 y, como ven, tiene una tasa de mortalidad de 60-90, apareció en África y todavía seguimos teniendo casos en el Congo. Entonces aquí hay una necesidad importante de la vacuna. Ven lo que es la estructura de su genoma y en la parte que nosotros hemos considerado importante dentro de los genes que consideramos relevantes para proceder a desarrollar una vacuna, hemos considerado el antígeno VP40 y la proteína que está en la parte externa del virus, la GP, glicoproteína. Hemos hecho varios prototipos, en este caso, para considerar cuál de ellos puede ser el más óptimo. Y ahí ven en un esquema en el cual se han introducido estos genes del ébola
tanto del Zaire, de las estirpes Zaire como Sudán, se han introducido en el genoma, cada uno de ellos, y se han hecho virus atenuados que son correspondientes al virus vaccinia, es decir, el virus vacunal. Solamente incorporamos genes de ébola, es decir, aquí no se reconstruye ébola. Lo que verán es que reconstruimos una morfología muy semejante a la del virus ébola, pero no tiene material genético. Y aquí ven, estos serían hacer estas 5 construcciones y 5 variantes, 5 tipos de candidatos vacunales, y luego definir cuál de ellos. Ven que hemos incorporado uno, que hemos incorporado 2 de los antígenos, GPVP40, en un locus o en 2 locus distintos. ¿Qué pasa cuando analizamos esta forma? Pues alguna de ellas, si le ponemos 2 proteínas, la VP40 y la GP, pues van a producir por microscopía electrónica estas formas, que son las formas idénticas a las que tiene el virus ébola. Luego, esto es lo que es en sí mismo la vacuna, es decir, un vehículo que penetra en una célula, produce esas 2 proteínas del ébola y se forma una partícula que es prácticamente idéntica a la del virus ébola, y esta es la que va a producir inmunogenicidad, es decir, va a ser presentada por células que llamamos dendríticas, que actúan como células presentadoras, activan una respuesta inmunológica, se van a producir anticuerpos y respuestas celulares de linfocitos citotóxicos. Bien, lo importante es la pregunta, ¿pero protege o no protege frente al virus ébola? ¿Cómo hacemos esto? Pues el experimento lo tuvimos que realizar en Alemania con un compañero, César Muñoz Fontela, que dirige un laboratorio en Hamburgo, y hicimos un proceso de vacunación muy sencillo. En ratones a los que son susceptibles este tipo de ratón al virus ébola, le vacunamos primero y al cabo de un tiempo, de un mes, y le inoculamos ahora con el virus ébola, que causa la muerte de los animales, y luego analizamos qué pasaba. Utilizamos distintos prototipos y lo que vimos era que, si ven en la raya roja, que es el prototipo que más protección ha conferido, solamente con la administración de una dosis, ven que confiere en este modelo un 80% de eficacia. Luego, eso está muy bien. Es lo que queremos para el coronavirus. Si tuviéramos un 80% de eficacia, consideramos que debe estar por encima del 60% para que la vacuna realmente proteja a la población. Pero bueno, aquí vemos frente a ébola tenemos un 60% solamente con una administración. Si fueran 2 administraciones, es decir, una primera y al cabo de un mes darle otra, pues estamos seguros que tendríamos 100% de eficacia. ¿Qué pasa con utilizando esta misma aproximación frente a otros patógenos? Y lo hemos utilizado en el laboratorio, hemos hecho frente a otros virus que también causan gran problema sanitario en la población. El virus de chikungunya, ébola, que ya he descrito, y el virus Zika. Y aquí le pongo un esquema, por no aburrirles con los datos, pero sí presentarles la parte experimental importante. Es decir, hicimos una vacuna que tenía, en este caso, para el chikungunya, todos los genes estructurales de este virus, que se los incorporamos en el genoma del virus vaccinia, virus MVA, como le llamamos. Cuando incorporamos este virus, como vacuna, a ratones o a monos, vimos que se producía un 100% de protección cuando al cabo de un tiempo le añadíamos el virus patógeno. Y lo veíamos en ratones, en la parte superior, en la izquierda, ven lo que es un gráfico que representa en la parte superior ratones no vacunados, pero en la parte inferior, que prácticamente no se ve nada, sino que está a 0, es decir, porque no hay absolutamente nada de replicación del virus en estos ratones. Y si vamos a los monos, vemos lo mismo, es decir, que en la gráfica de la derecha, en la A, ven que hay unas en naranja, que son un pico de los monos a los cuales han recibido el virus, en el cual replica,
pero en aquellos monos que se habían sido vacunados con la vacuna, prácticamente cero, es decir, no hay replicación absoluta. Por eso decimos que confiere la vacuna un 100% de protección. Eso es lo que quisiéramos también con el coronavirus, la vacuna frente al coronavirus. Ébola ya se lo hemos mencionado, pero en el caso del Zika, en la parte inferior, utilizamos también otra vacuna que pusimos 2 de los antígenos que sabemos que también, y pues experimentalmente hemos demostrado que producen también partículas que se parecen al virus, pero sin material genético. Y en el caso del Zika, que como saben, produce esa deformación en los recién nacidos a nivel cerebral, vimos que en los ratones también, en las gráficas inferiores, se ven, si miran la de la derecha, del todo, vemos que se ven unos puntos en la parte superior, que son los controles, y en la parte inferior se ven unos puntos también, que son aquellos vacunados. Es decir, que también en el caso del virus Zika veíamos una protección completa, 100%. Luego, con esta situación es lógico que nos pusiéramos a trabajar también inmediatamente frente al virus del coronavirus causante del COVID-19. En este mapa global ven que se ha extendido por todos los continentes, pues prácticamente todos los países del mundo están infectados por el virus y ven cómo se ha ido extendiendo desde China por todo el resto de la población mundial. En este caso estábamos hablando de la organización el 4 de mayo y había 3 millones. Estamos hoy en junio y estamos ya con 8 millones de casos y más de 400.000 muertes. Es decir, que en un mes pues, se ha duplicado el número de defunciones y el número de infecciones. Y hay que considerar que se está extendiendo rápidamente por América del Sur, lo mismo que en todo el continente africano. Es decir, que seguiremos viendo el incremento en el número de casos. Bien, en el caso del SARS, lógicamente la aproximación fue que utilizamos como antígeno. Y para ello, pues conociendo la estructura genómica del virus, nos fuimos en primer lugar hacia la proteína S, que es la que se proyecta hacia el exterior en el virus, en el coronavirus, porque es el que está más expuesto al sistema inmunológico. Y desde ese punto de vista, pues dijimos, venga, vamos hacia la proteína S. Si se compara con los genomas de sus homólogos del MERS y del SARS-1, que fue el primero que apareció en 2002, y el MERS en 2012, vemos que en la parte inferior, el SARS-CoV-2, vemos que prácticamente la estructura, la organización genómica, de forma simplificada, es muy semejante y únicamente las diferencias se ven mayoritariamente en aquellas zonas de genes más pequeñitos, que son zonas de virulencia del virus. Elegimos esta proteína S, aunque tenemos varias estrategias. Voy a hablar mayoritariamente de la proteína S, pero he de decir que también contemplamos la utilización de otras proteínas para ir formando también pseudopartículas virales y también de zonas conservadas tanto del SARS-1 como del SARS-2 y ver si esas zonas conservadas mantienen una mayor amplitud en la respuesta inmune y evitan también la resistencia que pueda surgir por cambios mutacionales en el genoma del SARS-CoV-2. Existen 4 tipos de candidatos, aquellos basados en virus, como el que estamos utilizando. En el caso del virus completo, hay un grupo en el CNV que está utilizando, el grupo del profesor Luis Juanes, que lo que hace es modificar, introducir modificaciones genéticas en el genoma, eliminar los genes de virulencia y crear un virus en el cual no va a replicar, pero sí va a activar una respuesta inmune frente a todos los antígenos. Es un poco como les he presentado yo en el caso de chikungunya, frente a todos los antígenos estructurales del virus. Otros investigadores están purifican el virus y lo inactivan por calor o por agentes químicos. Y eso en sí mismo constituye la vacuna. Tenemos ejemplos también en gripe y en otras vacunas que utilizan virus
inactivado o atenuado como vacuna o virus totalmente inerte. Otras basadas en ácido nucleico, que se basan bien en ARN mensajero, que expresa el gen del coronavirus, el gen S, mayoritariamente, o un plásmido de ADN que incluye también el gen S. Y estos son rápidos de producir y son rápidos también de introducir en la célula y producir la proteína correspondiente. Otro se basa en vectores virales, como pueden ser adenovirus o el virus vacunal del que les estoy hablando. En estos insertamos en el genoma de estos virus, insertamos el gen correspondiente del coronavirus y estos se van a crecer y como virus distintos, bien adenovirus, bien virus vacunal, vaccinia, y estos son los que se van a utilizar como vehículo para presentar los antígenos a las células, al organismo y producir una respuesta inmune. Y luego también está lo que se llama subunidades, que se basan bien en la proteína completa del coronavirus o un fragmento o partes del mismo o péptidos y mezclado con un ayudante, y esto es lo que se utiliza como vacunación. O también pseudopartículas, que es una aproximación en la cual se forman, como les he presentado para el ébola, se forman pseudopartículas, parecen forma idéntica, pero no tienen material genético. Y estos son básicamente las vacunas de todos los 120 y tantos candidatos que hay a nivel global por los distintos, y lo están trabajando distintos laboratorios. Bien, vamos en las plataformas actuales que hay. La mayoría de ellas, de esos 124 candidatos vacunales, se basan casi todos en la proteína S, porque es el primer vehículo que consideramos importante como antígeno para inducir respuestas de anticuerpos neutralizantes. Y se basan en estas vacunas que les he dicho de ácidos nucleicos, de proteínas recombinantes o vectores virales o virus enteros. Los virus enteros ya expresan todas, pero estos otros, tanto de ácido nucleico, de subunidades o de vectores virales distintos, expresan la proteína S, pero ahí hay que considerar también que a medida que el virus va evolucionando y se va extendiendo a la población, vemos que se están introduciendo mutaciones, es de esperar. Afortunadamente no con la misma rapidez que para el virus del VIH, que es el que más capacidad tiene de introducir mutaciones, por eso es muy difícil conseguir una vacuna, porque todas las vacunas el virus tiende a escapar y desafortunadamente de momento no hemos conseguido una vacuna eficaz, aunque nuestro grupo pues ya ha llevado a cabo ensayos clínicos con vacunas que hemos desarrollado en el laboratorio y que están avanzando hacia lo que sería la vacuna que todo el mundo deseamos, que sea la que realmente consiga controlar el VIH, pero esa es una complejidad mucho mayor que la del coronavirus. Nosotros hemos dirigido, como he dicho, y otros muchos grupos hacia la S, la proteína S, que ven aquí, que tiene una organización y unos dominios, y esto en el lado izquierdo es la proteína completa, que es la que hemos incorporado el gen correspondiente en el genoma del poxvirus. ¿Qué tipo de modelos animales utilizamos para el estudio del SARS? Utilizamos fundamentalmente ratones humanizados expresando receptor AC2, que es el receptor que utiliza el SARS-2 para entrar, y el SARS-1 también para entrar a las células. Y este modelo es muy conveniente porque nos da también muchos reactivos para seguir y profundizar en la naturaleza de la respuesta que se produce en este modelo. Luego viene el hámster, que también produce una infección, es transitoria, pero que puede servir también para ver el efecto de vacunas en este modelo, aunque no tiene la versatilidad de los ratones porque faltan reactivos. Los hurones, que en inglés son ferrets, los hurones pues también es un modelo que se utiliza mucho en gripe como modelo. También tiene la limitación, como digo, de que no conocemos bien su sistema inmunológico. Y los macacos, el macaco rhesus, que también produce infección, aunque la infección es transitoria, con un máximo después de infectar el virus de 2 a 3 días, y luego baja a los 5 o 6 días, va bajando ya el grado de replicación del virus. Pero estos son los modelos que la comunidad científica
y nosotros estamos utilizando para ver el efecto de las vacunas en modelos animales antes de ir a humanos. Recientemente se acaba de publicar, voy a presentar brevemente, resultados de otro grupo, que es un grupo de Dan Baruch en Harvard, que ha utilizado distintos fragmentos de la proteína S, de la completa, fragmentos que le falta o proteína que le falta una zona, de la zona terminal o interior, etc. Y lo que ha hecho es utilizar esto en vectores de ADN, inoculárselos, vacunar a monos, macacos rhesus, y luego ver cuál era el efecto sobre la infección por el SARS coronavirus 2. Aquí ven cómo se producen las proteínas. En esta diapositiva es para ver que se producen anticuerpos. Voy a ir pasando. Se producen anticuerpos que son neutralizantes, pero la parte importante está aquí en esta diapositiva, en la cual se ven, como he dicho, en la parte izquierda, en la parte A, se ven cómo hay unos gráficos que van unos picos que son del virus infectado en distintos macacos y cómo va bajando con el tiempo, al cabo de varios días. A los monos no los mata, o sea, es decir, hay una infección transitoria, pero nos sirve para ver el efecto de la vacuna. A nivel de la derecha, en el B, en la parte superior, con la proteína S, ven que el pico va disminuyendo en función de la dosis que se le ha administrado, y en rojo ve que se ha reducido ostensiblemente la replicación del coronavirus. Y en los otras son otros fragmentos de la proteína S, pero que tienen menos efecto. Es decir, que se está viendo efecto, y eso es importante. Y también se ve efecto a nivel de tejidos, en el pulmón, de que los vacunados pues tienen menos acúmulo en la parte central de esta diapositiva. Ven que la parte superior está saturado, los alvéolos pulmonares y demás, por infiltraciones debido a la patología de la infección, ese sería en placebo, y en la parte inferior ver que la vacunación está protegiendo los pulmones. Bien, hay unas 11 ensayos clínicos actualmente, ya en los cuales pues se está viendo también con distintas aproximaciones, como las que les he mencionado, de ácidos nucleicos, o proteína, o vectores virales, y todavía no sabemos si estas aproximaciones protegen o no. Lo que se está midiendo simplemente si son seguras y si producen respuestas inmunes que se puedan correlacionar con eficacia. Desde el punto de vista, ¿qué candidatos vacunales estamos desarrollando en nuestros grupos? Aquí se lo menciono brevemente. Utilizamos, el primero es una vacuna con antígeno S, que es el que sabemos que produce anticuerpos neutralizantes, pero también al mismo tiempo en el grupo estamos trabajando en la producción de pseudopartículas, utilizando varios de los genes del coronavirus insertados en el genoma del virus vacunal. Y también estamos haciendo una vacuna que evite resistencias por mutaciones y que tenga reactividad cruzada frente a otras variantes del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque esto sería como segunda generación para, en el caso de que se produzcan resistencias de las vacunas que vayan entrando porque el coronavirus vaya mutando y entonces no responda a estas vacunas y haya que producir otras nuevas. Estas son las aproximaciones de nuestro laboratorio, y aquí ven, por ejemplo, uno de los vehículos que hemos construido, pues está produciendo la proteína S y la produce en gran cantidad, y es un candidato en el cual ya hemos llevado a cabo experimentos en ratones, ya voy a ir terminando para no alargar, en los cuales demostramos, como hemos hecho para ébola, para otros virus, primero administramos la vacuna en una o dos dosis, y luego vamos midiendo el grado de respuesta inmunológica para ver que se producen anticuerpos y la naturaleza de estos anticuerpos y la naturaleza también de los linfocitos, de todas las poblaciones celulares que son importantes en protección. Y ahora, ya lo hemos terminado, y ahora iniciaremos en julio, que ya nos llegan los ratones humanizados, el ensayo de eficacia. En estos ratones lo que haremos es inmunizarlos con la vacuna que expresa la proteína S, y luego, al cabo de un mes, inocularles el virus, el coronavirus, y luego medir si realmente se protegen
o no se protegen. Esperamos que sí, que se protejan. Eso nos va a permitir ir a la fase siguiente de ir avanzando hacia las fases clínicas. De hecho, ya hemos iniciado con una empresa la producción de esta vacuna y ellos ya han empezado justamente a establecer el crecimiento. Lo deseable y lo que queremos es que para final de año pudiéramos tener ya todos los resultados para iniciar fases clínicas con este primer candidato de primera generación, que aunque estemos retrasados unos meses, aunque empezamos al mismo tiempo, pero es que en España no tenemos centros para llevar a cabo los experimentos en macacos y dependemos de que otros laboratorios a nivel internacional pues tengan el espacio y la disponibilidad para hacer los experimentos en macacos, y en eso estamos trabajando. Y ya las conclusiones para referirles brevemente, pues que a nivel global se han generado más de 120 candidatos vacunales frente al SARS-CoV-2. La mayor parte de los candidatos vacunales van dirigidos contra la proteína S de la membrana del virus, que algunos candidatos han demostrado en ensayos preclínicos que inducen respuestas inmunes con capacidad neutralizante y de activación de células T, que se ha demostrado en macacos que estos candidatos reducen la infección y daño pulmonar después del desafío, pero no eliminan el virus en las vías respiratorias altas, que se han llevado a cabo 10 ensayos clínicos con varios de estos candidatos, que los resultados clínicos en fase 1-2 demuestran que estos candidatos vacunales son seguros, pero que no se ha demostrado aún en ensayos clínicos que ninguno de estos candidatos vacunales proteja o elimine la infección por el SARS-CoV-2. Y la comunidad científica considera que aún se tardará más de un año en poder vacunar masivamente a la población. Y nada más, ya termino y muchísimas gracias y las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Y aquí el grupo, José, estaba antes, pero ya no ha salido en la foto porque tiene sus actividades profesionales en Palencia, en el colegio y en la universidad. Y aquí es el grupo con el que José Luis ha trabajado, y está a la derecha Carmen, Juan, que está al fondo, que es el que está trabajando enormemente, Juan García Reata, en el desarrollo de esta vacuna, María Victoria, que es la que ha llevado a cabo toda la producción de virus, y están Patricia, las pequeñitas, Patricia y María. Patricia ha hecho la vacuna de Zika, María ha hecho la vacuna de hepatitis C, el de la izquierda con el barba y pelo así ya parece de pelo de militar, Adrián, que ha hecho también la vacuna de ébola, y Beatriz, que está también contribuyendo en el desarrollo de vacunas de VIH y también ahora en la vacuna de SARS-CoV-2. Y nada más, muchísimas gracias. Muy bien, Mariano, pues en primer lugar, darte la enhorabuena a ti y a tu equipo por la fantástica labor que estáis haciendo. Hace unas semanas, también en un webinar que impartiste tú en la Academia Nacional de Medicina, uno de los académicos decía que un país que no investiga está condenado a la pobreza y que un signo de la pobreza es la enfermedad. Aquí la verdad es que tenemos excelentes científicos españoles, pero sin embargo tenemos que apostar por ellos para intentar prevenir esa enfermedad. Exactamente, tú lo conoces bien, ¿no? Es decir, llevamos padeciendo muchos años. O sea, desafortunadamente el impulso que se le ha dado a la ciencia, a la I+D+I, es muy pequeño en este país. Con grandes científicos que tenemos que lo han demostrado por activa y por pasiva, y que desgraciadamente los jóvenes investigadores que vamos formando los tenemos que enviar fuera, que siempre viene bien, pero con un billete de regreso. Debería incorporarse al sistema de ciencia y tecnología de nuestro país. Y es cierto que sin ciencia no hay futuro, y que yo creo que esta pandemia nos está enseñando dónde tenemos las debilidades de este país. Y la debilidad fundamental es que hemos ido perdiendo tejido tecnológico, empresas, hemos perdido, si somos de tierra de campos, los pueblos están realmente quedando vacíos porque los jóvenes se van, es decir, no hay futuro, no hay empresas, no hay industria, y con gentes muy brillantes y todo va encaminado a la ciencia.
tenemos un sistema hospitalario que pensábamos que era la panacea y resulta que teníamos grandes debilidades. No pudimos reaccionar en tiempo porque se nos echó encima la pandemia y hemos tenido que recurrir y estamos recurriendo a los demás países. Y creo que España tiene que plantarse para decir, señores, hasta aquí hemos llegado y que realmente pongamos las prioridades donde corresponde. Y la prioridad está claro, que es la ciencia. La ciencia tiene que ser como elemento esencial de desarrollo y sobre ello emanan todos los demás. La sanidad tiene que protegerse. La sanidad tenemos médicos y tenemos sanitarios y el personal es extraordinario. Bien, pero tenemos debilidades en muchas carencias que hay que corregir y en esencia yo creo que es no perder la generación de jóvenes que la estamos perdiendo continuamente año tras año y potenciar la ciencia como elemento primordial de desarrollo tecnológico de España. Muy bien, pues Mariano, si te parece abrimos el turno de preguntas. En la plataforma podéis enviarnos vuestras preguntas para que conteste el doctor Mariano Esteban. Son ya bastantes las preguntas que nos están llegando. Empiezo por alguna de ellas. Mariano, nos pregunta una compañera, se ha observado una respuesta interpersonal muy variable a la infección. Existen pacientes con casos leves y pacientes con casos muy graves. ¿Esta diferencia en la capacidad de respuesta de cada paciente podría afectar también en la respuesta a una posible vacuna? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, los pacientes que más están sufriendo esta pandemia son personas mayores de 70. Es decir, que el 70% de las muertes que se han producido son gente mayores de 70. ¿Y qué pasa? Que la gente mayor, a medida que vamos avanzando, el sistema inmune se va debilitando y esa es una de las causas importantes por la cual las personas mayores les ha afectado en más medida. Pero también hay gente joven que les está afectando y muy seriamente. Y ahí sí que tenemos que aprender. Esto es cuestión de ciencia, de conocimiento, de investigación. ¿Qué está ocurriendo con su sistema inmunológico? El por qué hay esa debilidad. ¿Por qué no está respondiendo? El 80% de las personas infectadas no tienen una infección manifiesta, es decir, son asintomáticos. ¿Por qué? Pues porque su sistema inmune les está protegiendo y hay muchos que están infectados y dan anticuerpos negativos. ¿Pero por qué? Pues porque el sistema innato, el sistema inmune de respuesta ha sido muy rápido y muy eficaz. Entonces no produces virus apenas suficiente para activar el sistema inmune. Y ahí es donde tenemos que estudiar qué es lo que está pasando, qué poblaciones celulares, por qué se produce esa cascada de citoquinas, que es cuando ya hay un fallo multiorgánico y que lleva a la muerte del paciente. Entonces, ahí es donde la ciencia tiene que aportar conocimiento y se está investigando. Oye, hay que considerar también, creo, resaltar que esta enfermedad acaba de aparecer. Llevamos 6 meses y en tan poco tiempo se está avanzando de una forma que jamás en la historia se avanzó tanto. Pensábamos que con el HIV se había avanzado más que nunca porque se identificó la agente causal, tardó 2 años desde que apareció la enfermedad y luego se fue avanzando en desarrollo de fármacos que tardaron 10 años. Es decir, que en todas las infecciones generalmente se tarda muchos años, pero en esta, gracias a la tecnología y a la ciencia, podemos ir respondiendo a esas preguntas que hacen ahora. Es decir, que de momento no tenemos una respuesta para decir por qué unas personas sí y otras personas no. Pero eso se irá conociendo a medida que vamos haciendo ese seguimiento de esta población. Mira, otro compañero nos preguntan en la farmacia que pacientes que han sido positivos en IgG en los test serológicos, ¿quiere decir que ya estarían protegidos de cara a una segunda oleada de la pandemia? Bueno, yo prefiero tener anticuerpos IgG. O sea, creo que son anticuerpos que realmente están involucrados en protección
Lo que se está analizando es, se ha hecho ya unos estudios a nivel poblacional con muchos, 60.000 o personas o 70.000, y se está viendo cuál es la incidencia de personas que tienen anticuerpos lógicamente, conociendo los virus, normalmente tener anticuerpos, el haber sido infectado, en primer lugar, y no haber tenido una manifestación clínica o haber superado la infección, te confiere una resistencia en general frente a infección viral. Que puedes tener infección, pero a lo mejor ni te enteras, que es lo que puede ocurrir mayoritariamente. Es decir, yo prefiero tener esos anticuerpos a no tenerlos, porque si no los tengo, quiere decir que va a ser una infección de nuevo, nueva, que no sé cuál van a ser las consecuencias, pero vamos, que es positivo para el control de la infección y mantener eso, el que una infección que fuera posible, pero que sería no manifiesta. Bueno, son muchos los compañeros que te felicitan por tu trabajo. Nos preguntan tu opinión sobre qué opinas sobre el nivel de seroprevalencia de los estudios que se han realizado hasta ahora, que en principio es bajo, inferior al 5%. Bueno, pues si tú comparas también con la prevalencia en Francia, están en el 5%. Decir que pensábamos que íbamos a tener una seroprevalencia o una infección mucho más elevada, eso sí, en hospitales, por ejemplo, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha hecho un análisis de PCR de los 8.000 personas que trabajan en el hospital, todos los sanitarios, y ha encontrado una incidencia de infección del orden del 17 al 20%. Entre los grupos sanitarios varía entre el 15 y el 20%, es decir, bastante elevada. ¿Pero por qué? Pues porque el hospital ha tenido muchísimos casos de pacientes con el SARS-CoV-2. Pero a nivel poblacional yo creo que sí, que es el tamaño que pensamos que puede ser. Pero si lo que queremos es control de la pandemia más adelante, para que la comunidad quede protegida, debe de tener cerca del, bueno, al menos el 60% de anticuerpo en la población, para que podamos eludir las oleadas del SARS-2. Mira, también nos preguntan que la vacuna de la gripe cambia todos los años porque el virus de la gripe tiene la virtud de que cada año cambia la forma de presentarse hacia la sociedad y por eso cada año hay una nueva vacuna. En el caso de COVID-19 es un virus que también tendría esa capacidad de cambio y por lo tanto implicaría sacar cada año una nueva vacuna adaptándose a esas nuevas caras con las que se presenta el virus, o si iríamos hacia una vacuna más universal que pudiese perdurar durante el tiempo. Bueno, eso se responde bien fácilmente porque es un virus, como he dicho, de 30.000 nucleótidos, su genoma, y hoy en día se secuencia con rapidez los genomas. En España ha secuenciado varios de estos genomas, se están secuenciando muchos, pero prácticamente las secuencias son idénticas al virus de Wuhan. Es decir, que es el mismo virus y con muy pocos cambios. Se están secuenciando miles y miles de virus aislados en pacientes en distintos países. Y lo que demuestra es que el virus se conserva muy bien y hay mutaciones a lo largo, pero son puntuales en zonas, o en algunos virus hay una pequeña deleción, pero son realmente son virus bastante estables. Eso quiere decir que desde el punto de vista vacunal estamos en mejor situación para evitar lo que ocurre con la gripe, porque la gripe lo que ocurre siempre es lo que se llama entrecruzamiento entre en los ARNs, son 8 RNAs de virus que se entrecruzan entre virus distintos y eso hace que tengan esa variabilidad H1N1 o H3N2 o lo que quieras, H5N1, y esas combinaciones es lo que hace, porque ya no es una mutación puntual, son cambios
de fragmentos de virus unos con otros. Por eso, en el virus de la gripe hay que hacer la vacuna cada año. En este caso, esperamos que las primeras vacunas que van a aparecer será la de ácido nucleico, la de ARN es la que está avanzando más, pues se pueda implantar y vacunar rápidamente. Ahora, lo que no tenemos claro es la duración de esta vacuna y si va a ser suficiente para el control de la infección o la diseminación del virus. Porque lo que estamos viendo es que hay algunas vacunas que te previenen lo que es la infección pulmonar, pero no la respiratoria alta. Y por consiguiente, el virus sigue estando en las partes altas respiratorias que puede extenderse en la población. Otro compañero nos pregunta, ¿el vector que utilizáis en vuestro prototipo de vacuna está basado en el virus atenuado de la viruela y la población diana a la que iría dirigida la vacuna frente al COVID estaría probablemente vacunada frente a viruela por la edad que tienen? ¿Podría esto influir en la eficacia de la vacuna o tenéis algún dato si esto podría influir? Bueno, como lo conoces tú también muy bien, porque has trabajado en ello, o sea, este virus, este vehículo viral, ya lo hemos utilizado mucho, se ha usado en fases clínicas, en personas que tenían anticuerpos que fueron vacunadas frente a viruela en su momento, y se han hecho muchos experimentos en modelos animales, y lo que se ve es que el grado de infección o del grado de anticuerpos, porque ya son muy bajos los que aquellas personas que hemos sido vacunadas frente a viruela, no interfiere para nada con la administración de esta vacuna, que responden muy bien. Por eso decimos que esta vacuna se puede administrar también a personas mayores y a personas con otras, porque incluso en personas infectadas con VIH, que hemos hecho ya ensayos clínicos, se ha demostrado que es totalmente segura y que se producen respuestas inmunes frente a los antígenos que hemos introducido en la vacuna. O sea que no hay problema de administración en toda la población. Otra pregunta es, el siguiente que se ha hecho de la aparición de anticuerpos en pacientes PCR positivos muestra una variación muy importante, tanto en temporalidad como en los niveles alcanzados. ¿Dificulta este aspecto la valoración de la eficacia de la vacuna? Bueno, vamos a ver. Si la vacuna, al tener anticuerpos, lógicamente, al administrar la vacuna, al ser... lo que te va a producir, si es una vacuna, generalmente estimula el sistema inmune. Los anticuerpos que tú tienes bien pueden actuar también, como se ha visto en muchos casos, que anticuerpos que ya son de memoria, que tienen células B de memoria, que actúan también como facilitadores, impulsores más, incrementan más la respuesta frente viene a ser una dosis recuerdo, cuando tú le administras la vacuna. Luego, al revés, estás incrementando generalmente el proceso de vacuna. En el caso de virus como el virus no replicativos, al ser anticuerpos frente al coronavirus y que no tiene nada que ver con el virus vacunal que usamos nosotros o el adenovirus, pues no lo van a reconocer. Y por consiguiente, aunque tengas ya anticuerpos frente al coronavirus, no van a ejercer ningún efecto negativo frente a la vacuna que tú les administras. O sea que no hay problema. Nos preguntan también que en muchas ocasiones se habla mucho sobre el precio que las industrias farmacéuticas suelen poner a estos medicamentos cuando salen al mercado, sobre cuando hay y que si también hay que valorar el coste que tiene toda esta investigación que estáis haciendo. Y nos pregunta también si nos podrías dar una idea sobre cuál podría ser el coste de la producción de una vacuna como estas y si España estaría preparada para la producción a nivel industrial y general de una vacuna como la que habéis hecho. Bueno, lógicamente las empresas, las multinacionales que están invirtiendo, si te dice la Johnson & Johnson que voy a
pongo 1.000 millones de dólares para producción, pues lógicamente querrán recuperarlo. Pero hay también estructuras, organizaciones como la Fundación Bill Gates, la Alianza Global de Vacunas, Banco Mundial y otras organizaciones que están aportando financiación, ya llevan varios miles de millones de euros, cuya finalidad es que las vacunas que se desarrollen puedan utilizarse en los países más pobres y que no puedan pagar el precio de las vacunas, y sí facilitarles que esas vacunas lleguen. Pero los países más desarrollados, pues lógicamente tendrán que pagar un precio por la vacuna. En España lo que se espera es que sea el Sistema Nacional de Salud el que lleve lo que es la distribución de las vacunas, ¿no? Como se hace para otras vacunas. Y lógicamente pues sería el gobierno correspondiente el que tuviera que asumir, el Sistema Nacional de Salud, asumir esos costes. ¿Qué pasa en España desde el punto de vista de desarrollo de vacunas? Pues España tiene buena industria de vacunas a nivel veterinario, pero a nivel humano muy poco. Por ello, o sea, a nivel también de ministerial se está empujando el que también España entre en esa dinámica de potenciar las empresas españolas para que puedan desarrollar vacunas de uso en humano. Y de hecho nosotros estamos colaborando con una empresa española con ese propósito de desarrollar la vacuna que ya tenemos para hacer un escalado y que pueda utilizarse en España. Pero es importante potenciar el desarrollo de vacunas a nivel nacional. También colaboramos también con otras empresas multinacionales, pero desde un punto de vista lógico y de lo que hablamos al principio, de que esta crisis o esta pandemia y con las pérdidas astronómicas a nivel económico, y no digamos las pérdidas humanas, que es lo más terrible del caso, pues nos está obligando a replantearnos y decir, tenemos que establecer empresas españolas que sean capaces de abordar estos problemas y no tener que ir con aviones rápidamente a China para que nos traigan mascarillas o todos los trajes para los EPIs y demás. Es decir, que hay que desarrollar y potenciar las empresas españolas en el sector farmacéutico con capacidad de producción de vacunas. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Hay una pregunta que coinciden varios, que es la pregunta yo creo que nos hacemos todos. En su opinión, ¿cuándo cree que podría estar lista la vacuna o una vacuna o su vacuna? Y si cuando tengamos esa vacuna habrá que seguir concienciando a la población para que mantengan las actuales medidas de protección. Bueno, yo creo que desafortunadamente se está viendo ahora en China, en Pekín, rebrotes. Y este es el temor más grande que se tiene, de que una vez que se baje la guardia, pues pueda florecer otra vez el virus. Y eso nos va a llevar otra vez, inclusive con mayores medidas de confinamiento. Estamos viendo que han aparecido ahora 100 personas infectadas en Pekín, una población enorme, y ya están otra vez en confinamiento, han sacado a los niños de las escuelas, etcétera. Eso nos lleva a decir, necesitamos la vacuna lo antes posible. Por eso hay esa carrera por tener una vacuna, pero claro, tiene que ser una vacuna eficaz y segura. ¿Cuándo pueden empezar a producir? Los ensayos clínicos van a seguir rápidamente, fases 1, fase 2, fase 3, pero ¿cuándo se va a poder vacunar de forma global a la población? Va a haber varias vacunas, es decir, no va a ser solo una. Van a ser varias, producidas por varios sectores empresariales, y se empezarán, lógicamente, Estados Unidos dirá, yo mis 300 millones los quiero vacunarlos en primer lugar, y que los demás países esperen. China, 1.500 millones, dice, alto, yo espero, yo aquí primero mis vacunas. La India, que dice que va a ser un producto, pero dice, yo quiero, si yo produzco vacunas para otros países, quiero vacunar a mi población. Europa va a hacer lo mismo. España tiene que
por eso necesita hacer también sus propias vacunas para, en casos de emergencia, y actuar de forma rápida, sobre todo donde haya esos rebrotes. Pero yo no contemplo hasta mediados del año o finales del 2021 cuando tengamos ya esa vacunación global. O sea, más bien iría en esas fechas aproximadamente. Aunque puede ser que alguna tengamos con rapidez, pero sería más en tipo de ensayos, tipo fase 3 con miles de voluntarios en distintos países administrando, vamos a poner la vacuna de ARN de Moderna, ¿no? Vale, también nos preguntan, ¿existen coronavirus que provocan resfriados comunes? La vacuna va dirigida hacia una de las proteínas más conservadas de la familia de los virus. ¿También podría conferir algo de protección frente a esas otras infecciones provocadas por coronavirus, por otros coronavirus? Bueno, esas son observaciones que están teniendo cada vez más fundamento y de hecho hay proyectos de investigación en esa dirección. ¿En qué medida la vacuna frente a la tuberculosis, a la BCG, puede ayudar a la protección? Porque se ha observado que en países donde se vacuna con la BCG, como Portugal, pues la incidencia es menor. Se está viendo también que a casos de vacunación frente a gripe, pues a lo mejor puede ayudar. Y eso es lo que se llama un entrenamiento del sistema inmune. Esto es como el atletismo, como el deporte. Si nosotros nos entrenamos, entrenamos físicamente, entrenamos todo el organismo, está actuando de una forma más eficaz. Y se está también estudiando si compuestos que actúan como activadores inespecíficos del sistema inmune, esos pueden a su vez facilitar que la infección por coronavirus sea menor. Pero eso se está investigando hay varios frentes abiertos de investigación en esa dirección, si realmente, inclusive aquellos que nos hemos vacunado frente a viruela, hemos tenido más o menos incidencia. Hace ya muchos años que dejó de vacunarse, pero el hecho de que muchos de los mayores de 70, que creo que casi todos, sobre todo hemos sido vacunados frente a viruela, pues quizás no es el mejor ejemplo para poner, pero sí que puede que esté ayudando y que la investigación nos lo dirá si realmente eso ocurre. Por eso la campaña de vacunación frente a gripe en España se está intentando implementarla en época más temprana, en octubre más o menos, para así, si el SARS reaparece en noviembre, tengamos una barrera de protección de forma inespecífica con la vacuna frente a gripe. Así que ánimo a vacunarse contra la gripe. Yo sí que me voy a vacunar, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya casi hemos consumido todo el tiempo. Hay más preguntas que se las pasaremos al doctor Mariano Esteban para que nos las conteste y que puedan subirse para que las podáis ver. Una vez más, felicitarte, Mariano, felicitar a todo tu equipo. Creo que estés haciendo una labor fundamental. Tenéis a todo el país y a todo el mundo expectantes por que saquéis esa vacuna, porque esa vacuna es lo que nos va a poder facilitar que volvamos a la normalidad y poder volver a nuestra vida diaria que tanto estamos añorando durante estos meses. Y de nuevo, dar las gracias a todos los participantes que habéis participado en este webinar y bueno, pues la verdad es que es un orgullo que un farmacéutico esté en este caso representando a toda la profesión en el campo de la investigación y sobre todo en una actividad tan pionera como es el desarrollo de vacunas. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros y a aquellos que estáis ahí siguiendo la charla. Espero haberos ayudado y es el objetivo. Y bueno, seguiremos trabajando duramente porque los virus siguen con nosotros y seguirán, y las pandemias seguirán apareciendo. Por eso hay que estar preparados y la vacunación es el remedio más eficaz que tenemos de control de enfermedades producidas por patógenos. Así que gracias a todos y hasta siempre. Gracias.